El sistema nervioso es una estructura increíblemente compleja que recibe y procesa millones de fragmentos de información cada minuto para generar respuestas adecuadas. Para imaginar su funcionamiento, pensemos en una gran ciudad con miles de calles y avenidas por las cuales circulan vehículos llevando información de un lugar a otro. El sistema nervioso central es como el centro de control de esa ciudad, con entre 80.000 y 100.000 millones de neuronas, que son como los operadores que manejan y distribuyen la información. Cada neurona recibe señales principalmente a través de sus dendritas y el soma, que son como las antenas y las estaciones receptoras de radio, captando las señales que vienen de otras neuronas. La señal de salida viaja por el axón, una especie de carretera principal que puede ramificarse hacia otras partes del sistema nervioso o hacia la periferia del cuerpo. Imaginemos ahora que la parte sensitiva del sistema nervioso es como una serie de sensores distribuidos por toda la ciudad, captando estímulos como la luz, el sonido y el tacto. Estos receptores sensoriales envían la información al SNC a través de nervios periféricos, que son como las líneas telefónicas que conectan las estaciones receptoras con el centro de control. La información se distribuye a diferentes áreas del SNC, como la médula espinal, la formación reticular, el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral, que son como los distintos departamentos dentro del centro de control encargados de procesar tipos específicos de información. La parte motora del sistema nervioso actúa como el sistema de comandos que regula actividades como la contracción muscular y la secreción glandular. Los músculos y glándulas son los ejecutores, realizando las acciones dictadas por las señales nerviosas. Por ejemplo, cuando decides mover tu mano, la señal puede originarse en la corteza motora y viajar por la médula espinal hasta los músculos esqueléticos. La función integradora del sistema nervioso es crucial para procesar toda la información sensitiva y generar respuestas adecuadas. El cerebro, como un buen gerente, descarta la mayor parte de la información irrelevante y se enfoca solo en lo esencial. Las sinapsis, los puntos de unión entre neuronas, actúan como puertas de enlace que determinan si una señal se transmite o no. Estas puertas pueden ser moduladas por señales que facilitan o inhiben la transmisión, similar a cómo un filtro de correo electrónico decide qué mensajes dejar pasar y cuáles bloquear. La memoria es otro aspecto fascinante del sistema nervioso, donde la información sensitiva se almacena para uso futuro. Esta función se realiza principalmente en la corteza cerebral, aunque también en otras regiones del encéfalo y la médula espinal. La facilitación sináptica, que ocurre cuando las señales sensitivas se repiten, mejora la capacidad de transmisión de esas señales en el futuro. Esto permite recordar experiencias pasadas y compararlas con nueva información para generar respuestas adecuadas. Por ejemplo, cuando aprendes a andar en bicicleta, las repeticiones fortalecen las sinapsis involucradas, haciendo que en el futuro puedas recordar cómo mantener el equilibrio y pedalear sin tener que pensar demasiado en ello. El sistema nervioso central humano se divide en 3 niveles principales, cada uno con funciones específicas que se han desarrollado a lo largo de la evolución. El nivel más básico es el nivel medular, que actúa como un intermediario, transmitiendo señales entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Además, este nivel gestiona movimientos automáticos como caminar, reflejos de retirada ante estímulos dolorosos y controla funciones autonómicas como la regulación de la presión arterial y la digestión. Imagina que el nivel medular es como una central telefónica antigua que conecta llamadas entre diferentes partes de una ciudad, permitiendo la comunicación rápida y gestionando algunas respuestas automáticas. El siguiente nivel es el encefálico inferior o subcortical, que incluye el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Estas estructuras controlan actividades que no requieren nuestra conciencia, como regular la presión arterial y la respiración, mantener el equilibrio, coordinar los reflejos alimenticios y gestionar patrones emocionales básicos. Podemos pensar en este nivel como el equipo de mantenimiento de un edificio, que trabaja tras bambalinas para asegurarse de que todos los sistemas esenciales, como el aire acondicionado, la calefacción y la electricidad, funcionen correctamente sin que los residentes tengan que preocuparse por ellos.
El nivel más avanzado es el encefálico superior o cortical, representado por la corteza cerebral. Esta área es crucial para el almacenamiento de recuerdos y trabaja en conjunto con los centros inferiores para realizar funciones precisas. La corteza cerebral es fundamental para el pensamiento y el razonamiento, aunque necesita de los centros inferiores para activar y manejar la información almacenada. Este nivel se asemeja al director general de una empresa, que toma decisiones importantes y planifica estrategias, pero depende del personal de apoyo y de los sistemas básicos de la empresa para implementar y ejecutar sus decisiones. Comparando el sistema nervioso con los ordenadores, encontramos varias similitudes. Ambos tienen circuitos de entrada y salida que se asemejan a las porciones sensitiva y motora del sistema nervioso. Los ordenadores más simples, que responden de manera automática a ciertos comandos, funcionan como los reflejos espinales. En cambio, los ordenadores más complejos, que utilizan memoria para procesar información, son comparables al procesamiento de niveles superiores del sistema nervioso humano. Es como comparar un juguete simple que responde a botones con una computadora avanzada, que puede recordar y analizar datos, mostrando cómo ambos sistemas, el biológico y el tecnológico, recolectan y utilizan información sensitiva para gestionar sus actividades. La transmisión de información en el sistema nervioso central ocurre principalmente mediante potenciales de acción, que son impulsos eléctricos que viajan a través de neuronas. Imagina que estos impulsos son como mensajes que se envían a través de una cadena de teléfonos. Cada neurona recibe el mensaje y lo transmite a la siguiente. A veces el mensaje puede ser bloqueado, repetido en una cadena o combinado con otros mensajes para crear patrones más complejos. Estas actividades se conocen como funciones sinápticas de las neuronas. Hay dos tipos principales de sinapsis: químicas y eléctricas. En las sinapsis químicas, una neurona envía un mensaje químico llamado neurotransmisor a la siguiente neurona. Este mensaje puede excitarla, inhibirla o cambiar su sensibilidad. Piensa en los neurotransmisores como diferentes tipos de llaves que pueden abrir, cerrar o ajustar puertas específicas en la neurona siguiente. Algunos neurotransmisores comunes incluyen la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, la histamina, el GABA, la glicina, la serotonina y el glutamato. Las sinapsis eléctricas, por otro lado, permiten la transmisión directa de iones entre células vecinas a través de conexiones llamadas uniones en hendidura. Esto es como si las neuronas estuvieran conectadas por túneles que permiten un paso rápido y bidireccional de información, útil para coordinar actividades rápidas entre muchas neuronas. Las sinapsis químicas tienen una dirección específica. El mensaje siempre va de la neurona presináptica a la postsináptica. Esto es crucial para funciones como la sensibilidad, el control de movimientos y la memoria. Una motoneurona típica tiene un cuerpo celular, soma, un axón y muchas dendritas. Las dendritas pueden tener hasta 200.000 terminales presinápticos, que pueden ser excitadores o inhibidores, dependiendo del neurotransmisor liberado. Dentro de estos terminales presinápticos hay vesículas llenas de neurotransmisores y mitocondrias que proporcionan la energía necesaria para su síntesis. Cuando un potencial de acción llega al terminal presináptico, provoca la entrada de iones calcio, lo que desencadena la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores se unen a receptores en la membrana postsináptica, cambiando su permeabilidad. Los receptores en la neurona postsináptica pueden ser ionotrópicos, que abren canales iónicos directamente, o metabotrópicos, que utilizan sistemas de segundo mensajero como las proteínas G. Estas proteínas pueden abrir canales iónicos, activar enzimas intracelulares o iniciar la transcripción de genes, alterando la respuesta de la neurona a largo plazo. Los canales iónicos en la neurona postsináptica pueden ser catiónicos, permitiendo el paso de iones positivos como sodio, potasio y calcio, o aniónicos, permitiendo el paso de iones negativos como cloruro. La apertura de estos canales puede excitar o inhibir la neurona postsináptica. Los sistemas de segundo mensajero son fundamentales para las funciones a largo plazo del sistema nervioso, como la memoria. Estos sistemas pueden modificar la estructura celular y la excitabilidad neuronal a través de la activación de proteínas G, que pueden abrir canales iónicos, activar enzimas intracelulares o inducir la transcripción génica. En resumen, la transmisión sináptica en el sistema nervioso central es un proceso complejo,
que incluye varios mecanismos y tipos de sinapsis, y que permite desde la rápida transmisión de impulsos hasta la modificación a largo plazo de la excitabilidad y estructura neuronal. Los transmisores sinápticos son sustancias químicas cruciales en la comunicación entre neuronas. Existen más de 50 tipos y se dividen en dos grandes categorías: transmisores de acción rápida y de molécula pequeña y neuropéptidos de acción lenta. Los transmisores de molécula pequeña como la acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, glutamato y GABA se sintetizan en el citoplasma del terminal presináptico y se almacenan en vesículas. Se liberan rápidamente en respuesta a un potencial de acción y actúan directamente sobre los canales iónicos en la neurona postsináptica. Imagina que estas vesículas son como pequeñas bolsas de mensajeros que al recibir una señal corren rápidamente a entregar su mensaje a la siguiente neurona. Por ejemplo, la acetilcolina, que se produce a partir de acetilcoenzima A y colina, se descompone rápidamente después de su liberación, asegurando una señal clara y breve. La noradrenalina actúa como un despertador, manteniendo nuestro estado de alerta, mientras que la dopamina, que suele tener un efecto inhibidor, es crucial para funciones como el control del movimiento y la motivación. El GABA y el glutamato tienen roles opuestos. El primero inhibe la actividad neuronal, ayudando a mantener el equilibrio y la calma, mientras que el segundo la excita, facilitando la transmisión de señales. Por otro lado, los neuropéptidos, como las endorfinas, oxitocina y el factor neurotrófico derivado del cerebro, se sintetizan en los ribosomas del soma neuronal y se transportan por el axón. Estos péptidos son como correos de largo recorrido que provocan cambios más duraderos en la función neuronal, como la regulación de la expresión génica o el cierre de canales de calcio. Aunque se liberan en menores cantidades, su efecto es mucho más potente que el de los transmisores de molécula pequeña. Imagina que estos neuropéptidos son como cartas importantes que cambian la política de una empresa, provocando ajustes significativos y duraderos en su funcionamiento. La coexistencia de ambos tipos de transmisores en las mismas neuronas permite una modulación compleja de las señales. La coliberación ocurre cuando ambos tipos de transmisores se liberan desde las mismas vesículas, mientras que la cotransmisión implica vesículas separadas, controladas por diferentes concentraciones de calcio o segregadas espacialmente. Esta variedad de mecanismos permite respuestas postsinápticas diversificadas, influyendo en funciones críticas como el ciclo de sueño y vigilia. En resumen, la complejidad y versatilidad del sistema nervioso, con su diversidad de transmisores sinápticos y sus mecanismos de acción, son esenciales para la comunicación interna del cuerpo. Durante la excitación neuronal se producen fenómenos eléctricos esenciales, especialmente en las motoneuronas de las astas anteriores de la médula espinal. Para entenderlo mejor, imaginemos que el soma neuronal, la parte principal de la célula nerviosa, es como una batería cargada con una pequeña carga negativa, alrededor de menos 65 mV. Este estado de reposo es fundamental para que la neurona se active o se mantenga inactiva en el momento adecuado. Si la carga negativa disminuye, la neurona se vuelve más fácil de excitar; si aumenta, se vuelve más difícil. La membrana del soma neuronal funciona como una barrera que controla la entrada y salida de iones, partículas cargadas eléctricamente. Fuera de la neurona hay una alta concentración de iones de sodio, Na+, mientras que dentro hay más iones de potasio, K+. Esto se mantiene gracias a unas bombas especiales que usan energía para mover estos iones en contra de sus gradientes de concentración. Los iones cloruro, Cl-, también tienen un papel importante, con una mayor concentración fuera de la célula que dentro, debido a la selectividad de la membrana y al potencial negativo en el interior que repele estos iones cargados negativamente. El potencial de Nernst es una forma de medir el equilibrio de cada tipo de ion. Es como si cada ion tuviera un deseo de moverse según su concentración. Para el sodio, su deseo es entrar a la célula y se mide en más 61 mV. El potasio, por otro lado, quiere salir y su medida es menos 86 mV. Los iones cloruro prefieren quedarse fuera, con un potencial de menos 70 mV. Estos valores son cruciales porque determinan cómo y cuándo se mueven los iones, afectando la excitación e inhibición de la neurona. El soma neuronal, gracias a su tamaño y la conductividad del líquido dentro de la célula, mantiene un potencial uniforme, lo que permite sumar señales de diferentes orígenes.
Durante la excitación sináptica, cuando un transmisor excitador entra en juego, aumenta la permeabilidad de la membrana al sodio. Esto reduce la negatividad del potencial de membrana de menos 65 mV a menos 45 mV, creando un potencial postsináptico excitador. Si este cambio es lo suficientemente grande, puede desencadenar un potencial de acción. El potencial de acción, que es una señal eléctrica que viaja a lo largo del axón, generalmente se inicia en el segmento inicial del axón. Esta área es especialmente sensible debido a la alta concentración de canales de sodio dependientes de voltaje. Un PPC, que alcanza entre más 10 y más 20 mV, puede ser suficiente para generar un potencial de acción en esta región, mientras que en el soma se necesitaría un cambio más grande, de más 30 o 40 mV. Una vez que el potencial de acción comienza, se propaga a lo largo del axón y puede incluso retroceder hacia el soma y las dendritas. Sin embargo, estas últimas tienen menos canales de sodio dependientes de voltaje y por lo general no generan potenciales de acción. Las sinapsis inhibidoras juegan un papel crucial en la regulación de la actividad neuronal. Cuando estos tipos de sinapsis abren canales de cloruro, los iones cloruro, que son negativos, entran en la neurona postsináptica, haciendo que el potencial de membrana se vuelva más negativo, alrededor de menos 70 mV. Esto se conoce como potencial postsináptico inhibidor y resulta en la hiperpolarización de la neurona, lo que dificulta la transmisión de señales. Además, la apertura de canales de potasio permite la salida de iones positivos, lo que también contribuye a que el interior de la neurona sea más negativo. Para entender esto mejor, imagina que la neurona es como una batería. Cuando la batería está más cargada negativamente, se hace más difícil que se encienda y transmita una señal. Esto es lo que hacen las sinapsis inhibidoras. Mantienen la batería, la neurona más cargada negativamente para que no se active tan fácilmente. La inhibición presináptica ocurre cuando se libera una sustancia inhibidora, como el neurotransmisor GABA, cerca de las fibrillas nerviosas presinápticas. Esto incrementa la entrada de iones cloruro y contrarresta los efectos excitadores de los iones sodio. Es un mecanismo muy útil en las vías sensitivas del sistema nervioso porque ayuda a prevenir que las señales se mezclen o se propaguen lateralmente. Imagina un pasillo lleno de puertas, neuronas. La inhibición presináptica sería como cerrar y asegurar algunas de estas puertas para que las señales, personas caminando por el pasillo, no entren en habitaciones no deseadas, otras neuronas, manteniendo el flujo de información ordenado. Por otro lado, las sinapsis excitadoras permiten la entrada de iones sodio, haciendo que el interior de la neurona sea temporalmente más positivo antes de regresar a su estado de reposo. Si varias sinapsis excitadoras se activan al mismo tiempo, sumación espacial, pueden elevar el potencial hasta un nivel crítico, desencadenando un potencial de acción. Si un mismo terminal presináptico libera neurotransmisores de manera repetida en un corto periodo, sumación temporal, estos efectos también se pueden sumar y desencadenar un potencial de acción. Es como si varias personas empujaran una puerta, sumación espacial, o una sola persona empujara repetidamente en rápida sucesión, sumación temporal, hasta que finalmente la puerta se abre, se desencadena el potencial de acción. Si un PPI y un potencial postsináptico excitador ocurren simultáneamente, pueden neutralizarse entre sí, afectando la actividad neuronal. Este balance entre excitación e inhibición es crucial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Finalmente, la facilitación ocurre cuando una neurona está cerca del umbral de disparo pero no lo alcanza. En este estado, una señal adicional puede activar la neurona con mayor facilidad. Es como si la puerta estuviera entreabierta y solo necesitara un pequeño empujón extra para abrirse completamente. Las dendritas de las motoneuronas anteriores se extienden considerablemente, permitiendo que estas células reciban señales desde una amplia región alrededor de la neurona. Imagina las dendritas como las ramas de un árbol que se extienden en todas direcciones, captando información desde distintos puntos. Entre el 80 y el 95% de los terminales presinápticos, es decir, los puntos donde se transmiten las señales, se encuentran en estas dendritas, lo que resalta su importancia en la activación de la neurona. Aunque la mayoría de las dendritas no transmiten potenciales de acción, que son los impulsos eléctricos típicos de las neuronas, debido a la baja densidad de canales de sodio
dependientes de voltaje y altos umbrales de excitación, sí pueden conducir corrientes electrotónicas hacia el soma, que es el cuerpo principal de la neurona. Las corrientes electrotónicas son como pequeñas corrientes eléctricas que disminuyen a medida que viajan a lo largo de las dendritas. Las dendritas tienen una propiedad llamada conducción decreciente, lo que significa que la intensidad de los potenciales postsinápticos excitadores disminuye a medida que se mueven hacia el soma. Esto se debe a que las membranas dendríticas son porosas a los iones de potasio y cloruro, permitiendo que estas cargas se filtren y se reduzca la señal. Por lo tanto, las sinapsis más cercanas al soma tienen un impacto mayor en la excitación o inhibición de la neurona que aquellas situadas más lejos. Las dendritas pueden sumar señales excitadoras e inhibidoras. Para ilustrarlo, imagina que en una dendrita hay varios interruptores que pueden estar encendidos, excitadores o apagados, inhibidores. Si más interruptores están encendidos cerca del soma, el efecto es más fuerte que si están lejos. Las sinapsis inhibidoras cerca del soma pueden contrarrestar las sinapsis excitadoras más distales, disminuyendo la probabilidad de que la neurona se active. Especialmente importantes son las sinapsis inhibidoras situadas en el cono axónico y el segmento inicial del axón, que son las partes de la neurona responsables de iniciar el potencial de acción. Estas sinapsis pueden aumentar el umbral de excitación, dificultando la generación de un impulso nervioso. El estado de excitación de una neurona es la suma de todos los impulsos excitadores e inhibidores que recibe. Cuando la excitación supera cierto umbral, la neurona dispara repetidamente. Algunas neuronas tienen umbrales de excitación y frecuencias de disparo diferentes, lo que les permite responder de manera variada a los estímulos. Por ejemplo, algunas neuronas pueden disparar continuamente si están suficientemente excitadas y aumentar su frecuencia de disparo con más estimulación, mientras que la inhibición puede reducir o detener este disparo. Estas características permiten al sistema nervioso llevar a cabo sus variadas funciones de manera precisa y adaptable. La transmisión sináptica es un proceso fascinante y complejo que puede verse afectado por diversas condiciones y factores. Uno de estos es la fatiga de la transmisión sináptica, que ocurre cuando una sinapsis excitadora recibe estímulos repetidos rápidamente. Imagina que estás haciendo ejercicio intenso sin descanso. Al principio puedes moverte rápidamente, pero eventualmente te cansas y tu velocidad disminuye. De manera similar, una neurona postsináptica inicialmente responde con alta frecuencia, pero luego su ritmo de respuesta decrece. Este mecanismo protege al cerebro de una sobreexcitación, algo particularmente útil durante episodios epilépticos. La fatiga se debe a varios factores: el agotamiento de neurotransmisores en la terminal presináptica, la inactivación progresiva de los receptores en la neurona postsináptica y la acumulación de iones que alteran la función neuronal. El pH del entorno también juega un papel crucial en la transmisión sináptica. Para entenderlo mejor, piensa en cómo el pH puede influir en la acidez o alcalinidad de una piscina, afectando la salud de quienes nadan en ella. En el cerebro, una condición de alcalosis, pH alto, incrementa la excitabilidad neuronal y puede provocar convulsiones, mientras que la acidosis, pH bajo, disminuye la actividad neuronal y puede llevar al coma, como en casos de acidosis diabética. La hipoxia, o falta de oxígeno, es otra condición que afecta la excitabilidad neuronal. Es similar a intentar correr sin suficiente aire. En unos pocos segundos te verías forzado a detenerte y podrías perder el conocimiento. En el cerebro, la falta de oxígeno rápidamente reduce la excitabilidad de las neuronas, y una interrupción breve del flujo sanguíneo puede causar pérdida de conciencia. Además, ciertos fármacos pueden modificar la excitabilidad neuronal. Por ejemplo, sustancias como la cafeína, la teofilina y la teobromina, presentes en el café, el té y el chocolate, aumentan la excitabilidad al bajar el umbral de excitación, lo que puede compararse a hacer que sea más fácil encender una chispa. Por otro lado, la estricnina inhibe transmisores como la glicina, causando una excitación extrema y espasmos musculares. En contraste, muchos anestésicos elevan el umbral de excitación, dificultando la transmisión sináptica y alterando las propiedades de las membranas neuronales. Finalmente, el retraso sináptico es el tiempo necesario para que una señal pase de una neurona a otra.
Es como el tiempo que tarda un mensaje en pasar de una persona a otra en un juego de teléfono descompuesto. Este proceso dura aproximadamente 0,5 milisegundos y permite a los científicos estimar el número de neuronas en una cadena de señalización basándose en el tiempo total del retraso. En resumen, la transmisión sináptica está influenciada por múltiples factores que pueden aumentar o disminuir la excitabilidad neuronal. El fascinante viaje a través del sistema nervioso nos revela una obra maestra de la biología, capaz de coordinar complejas interacciones entre millones de neuronas y neurotransmisores para mantenernos funcionando de manera óptima. Desde la simple pero vital transmisión de reflejos hasta la elaborada gestión de la memoria y el pensamiento, este sistema no solo refleja la intrincada ingeniería de nuestra biología, sino que también destaca nuestra capacidad para adaptarnos y responder a nuestro entorno. Al explorar y entender cada aspecto del sistema nervioso, nos acercamos más a desvelar los misterios de nuestra propia existencia y funcionamiento, lo que subraya la importancia continua de la investigación y el estudio en este campo dinámico y vital. Este conocimiento no solo enriquece nuestra comprensión de la biología humana, sino que también abre puertas a innovadoras intervenciones médicas que podrían transformar la salud y la calidad de vida